Hola, muy buenas tardes a todos. En esta ocasión vamos a ver Angustia y vida pulsional, una de las conferencias introductorias de Sigmund Freud al psicoanálisis. Hemos de decir que en esta conferencia se va a hacer una introducción de cuál es el rol y la función de la angustia en la vida pulsional, es decir, en la vida anímica, y todo lo que vamos a repasar es de esta conferencia, pero la misma se basó en un tema anterior que es inhibición, síntoma y angustia. Así que si tienes que rendir primera y segunda tópica para tu parcial o final de psicoanalítica, o quieres comprender mejor a Sigmund Freud, quédate porque este es tu video. Bueno, Sigmund Freud va a decir que va a repasar sus concepciones respecto de la angustia y la vida pulsional. Por concepciones, usa la palabra alemán Ausdruck, es decir, nuevamente, este investigador de la mente, del psiquismo, de la vida anímica, frente a la luz de la experiencia, ha de revisar sus constructos teóricos. ¿Y qué es lo que encuentra fundamentalmente de diferencia frente a su última conferencia? Es que va a tratar de dar respuesta qué es la angustia y cuál es su función en la vida anímica, es decir, en el aparato psíquico. Para lo cual tiene que diferenciar dos tipos de angustia. Por un lado está la angustia normal o realista, que es un estado afectivo en el cual nuestros sentidos se enervan y se preparan frente a un daño o un peligro. Por ejemplo, si vemos un animal rabioso en la calle, no diríamos que esto es anormal o atípico, ya que es normal en nuestro psiquismo prepararse para la huida o la defensa. Ahora bien, hay algo que es atípico, que es la angustia neurótica, que no se presenta frente a un objeto particular de la realidad exterior que nos amenace y nos representa un peligro vital, sino que no tiene una representación particular, sino que es algo más bien ambiguo. Por tanto, podríamos diferenciar que la angustia normal viene frente a un peligro externo y la angustia neurótica en realidad vendría, y esta sería una de las conclusiones de la conferencia, de un peligro interno. Vamos a ver los tipos de angustia que diferencia Freud. Bueno, hemos nombrado la angustia normal. Dentro de la angustia neurótica existen tres tipos de angustia fundamentalmente. La angustia por anticipación, es decir, una sensación general de que algo malo va a pasar. Esta angustia es flotante y puede adherirse a cualquier representación, a cualquier suceso, cualquier evento, viene a justificar esta angustia. Luego está la fobia, que sería un caso particular donde la angustia está fuertemente asociada a una representación. Y acá hemos de aclarar una diferencia. Obviamente todos nos angustiamos frente a un perro que nos ladre, pero si esto nos paralizara y no pudiéramos salir a la calle por miedo a que un perro nos ladre, bueno, entonces estaríamos frente a una fobia, ya no frente a un peligro externo de la realidad, sino una angustia, un temor que viene de adentro y que nos inhibe, que nos imposibilita, que nos coarta nuestra posibilidad de desenvolvernos una vida normal, común y corriente. Y obviamente después están las angustias específicamente histéricas o neuróticas, en los cuales ya encontramos que estas están articuladas mediante un síntoma. Por tanto, ¿qué es lo que encuentra Freud? Freud llega a la conclusión de que la angustia se presenta frente a un peligro interno y ese peligro interno es la satisfacción de una emoción pulsional que obviamente la conciencia encuentra inadecuada o irrepresentable, es decir, algo frente a lo cual no debería. Por tanto, ahí tendríamos las nuevas angustias comparándolas con la segunda tópica. Recordarán que en la segunda tópica el yo estaba frente a tres servidumbres: la realidad exterior, el super yo, su conciencia moral, y el ello, la parte más instintiva y somática.
Entonces, frente a determinadas angustias de la realidad, tendríamos la angustia realista, y frente a las exigencias morales del superyo, tendríamos angustias morales necesarias hasta cierto punto para convivir en sociedad, y frente a la incompatibilidad de realizar las mociones pulsionales exigidas por el ello por considerarlas inadecuadas moral o socialmente, estaríamos frente a la angustia neurótica típica, que es la que enfrenta al yo con el ello. Por tanto, dice Freud, la angustia sería lo que originaría la represión. La angustia, que en su parámetro arquetípico es encontrarnos frente a una situación externa que podría representar un peligro, podríamos rastrear la primera angustia a la angustia del nacimiento, como habían postulado muchos otros psicoanalistas, en las cuales obviamente se acelera nuestro pulso, nos agitamos, no podemos respirar. Este primer trauma del nacimiento sería arquetipo de cualquier otro trauma posterior. Bueno, Freud lo rastrea en el desarrollo del ello, yo y superyo, frente al momento en el que el yo siente la angustia de castración. Bueno, todos recordarán el complejo de Edipo, cuando el niño se enamora de la madre y frente a sus tocamientos y descubrimiento de su placer sexual, es amenazado por el padre más o menos veladamente de que será amputado o será castrado de persistir en sus tocamientos y de su incesto, iba a decir, y insistencia amorosa hacia su madre. Por tanto, esta angustia de castración representaría esta amenaza externa, que todos sabemos que no se va a cumplir, pero es como simbólica de la cultura y de la ley y de la prohibición, y se incorporaría. Por tanto, el yo pensaría, debo de renunciar o reprimir, mejor dicho, estas mociones pulsionales, no cumplirlas, y por tanto, la angustia vendría a representar un papel protector. El papel que tiene el pensamiento, aunque no sea un pensamiento consciente. ¿Qué es el pensamiento para Freud? La capacidad de renuncia pulsional, de postergación del placer para más adelante, del esfuerzo y el planeamiento para realizar determinados deseos. Dice que es como un mapa en el cual el general esparce sus soldados y planea sus tácticas y estrategias de guerra antes de llevarlas a cabo. El papel fundamental del pensamiento como planeador, objetivador y postergador del placer para más adelante es algo que ya se había visto muchas veces antes en la teoría psicoanalítica. Por tanto, encontramos que esta primera angustia de nacimiento, ahora esta nueva angustia frente a la castración, y en el caso de la niña dice que es la angustia frente a al temor de la pérdida del ser amado. Todos sabemos que el niño obviamente es desvalido en comparación al adulto, necesita de sus cuidados, de sus protecciones, y por tanto temer perder a sus progenitores y que los cuiden y que sus cuidados le permitan sobrevivir es una angustia muy grande y muy fuerte. Todos estos son arquetipos de angustia que sobreviven en la vida adulta. Obviamente, en el miedo a la castración ya no tenemos miedo a que esta pena caiga sobre nosotros, pero sí tenemos miedo a cumplir determinados deseos que encontramos inadecuados socialmente, ya que podríamos tener algún tipo de penalización social o incluso física en el caso de las personas que temen enfermar. Eh, y obviamente sobreviven en aquellas personas que no han desarrollado o fortalecido su yo, esas personas que aún son infantiles, dice Freud, el temor a la pérdida de los seres queridos. Bueno, obviamente esto lo va a relacionar en el fin de la conferencia con su nuevo esquema psíquico, la segunda tópica, que considera que el sistema placer-displacer no está roto, o sea, no es contrario una emoción de otra, sino que en el ello, donde todo es caótico y primitivo, las pulsiones de búsqueda de placer y eróticas y las pulsiones de búsqueda de displacer o tanáticas, disolutorias, se encuentran mezcladas y unas fungen las funciones de satisfacción de las otras. Bueno, hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso del papel de la angustia en la vida pulsional. Espero que te haya servido para mejor comprender este texto de Freud, y si así ha sido,
Si has aprobado tu parcial final, déjame un like, compártelo con todos tus colegas y amigos. De esa forma me ayudarías a que este sea el canal más grande de divulgación de la psicología, el psicoanálisis y de las ciencias sociales en general. Un saludo grande y si no te veo o saludo hasta las fiestas, felices fiestas para todos. Gracias por haber acompañado un año más a este canal humilde de divulgación de las ciencias sociales en la plataforma. Un saludo grande y adiós.